Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien. Hoy, en esta segunda ocasión, segunda charla que tenemos una invitada de lujo que desde Barcelona vamos a estar charlando un rato con ella. Ella es Florencia Aguilar, parte de las egresadas de la tercera camada de egresados de acá de nuestra Facultad de Arte y Diseño, la carrera de Diseño Industrial. Muy buenas, Florencia, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Florencia. Contanos un poco sobre vos, de dónde sos, dónde estás ahora y, y quién sos básicamente. Bien, bueno, yo soy, como bien dijiste, graduada de la FAI, de diseño industrial. Soy posadeña, pero viví los ocho años en Oberá, seis de carrera y dos de egresada, haciendo algunas cosas en Oberá y en el resto de la provincia. Y actualmente me encuentro en Barcelona. Trabajo como profesora y en un laboratorio de la Universidad Austral con una metodología que ya te voy a contar de qué viene, pero se conoce con el nombre de World Building. Así que bueno, nada, eso como un poco de introducción. En este momento también estoy terminando una maestría en gestión de contenidos y el tema de mi tesis tiene que ver con el diseño de experiencias de aprendizaje en contextos de hibridación digital. Bien, perfecto. Contanos un poco por qué estudiaste diseño industrial y qué te llevó a inscribirte a la carrera. Bien, creo que hay como intuiciones que están desde muy pequeños, ¿no? Muy jóvenes. A mí siempre me gustó mucho dibujar. Creo que dibujo desde que tengo recuerdos en la escuela. Cuando estaba en casa, siempre me gustó mucho estar tranquila y creo que pasaba horas y horas dibujando y sobre todo eh, escribiendo sobre los dibujos, ¿no? Creo que tuve influencias de mi papá, que estudió arquitectura, y recuerdo que me gustaba muchísimo ver los renders que él hacía, los planos, y en algún momento pensé que quería ser arquitecta, pero bueno, tuve la suerte de encontrarme con una profesora de la casa en el momento de estar terminando el secundario, que me dijo que sí, podría ser arquitectura, pero que también había una carrera nueva, no era que ella pensaba que me iba a gustar. Así que nada, ahí conocí por primera vez el nombre de diseño industrial y fui a una charla que en ese momento se hacía, se hacía novedad, que se llamaba Diseño de Acá, donde venían diseñadores a contar sus experiencias. Y recuerdo que lo escuché de lejos Esteve Corena en su momento hablar sobre el diseño de ciudades. Había ido a un viaje en Japón y la mirada que él tenía sobre la experiencia que había vivido y sobre los artefactos y objetos que formaban parte del paisaje de la ciudad me volaron simplemente la cabeza y me olvidé de la arquitectura y dije, el diseño industrial es lo mío. Bien. ¿Cómo fue tu camino por la carrera de diseño industrial acá y qué te quedó de todo ese camino recorrido? Bien, mi camino fue un camino muy lindo. No hice la carrera al hilo, me tomó un año más, porque además de hacer la carrera, estuve haciendo otras cosas en el interín. Siento que me divertí mucho, exploré un montón, conocí personas eh, que hoy son personas muy importantes en mi vida, con las que entablé muchas amistades, con algunas personas con las que trabajo hoy también. Y creo que tuvo un poco de todo, mucho taller, mucha trasnoche, mucho workshop en todo lo que sucedía y acontecía, nos anotábamos y la verdad es
que creo que la carrera me brindó mucho, mucho, mucho en términos de experiencias y sobre todo muchas experiencias diversas, ¿no? Sí. Eso creo que a grandes rasgos es algo de lo que más me quedó en ese momento. Comentaste algo sobre que no hiciste la carrera al hilo y eso te permitió hacer muchas otras cosas. Em, Esto es algo que surgió también en la primera entrevista y la hablamos con Nico y lo hablo mucho con mis compañeros. Era algo que cuando yo cursaba la carrera al hilo, les decía inclusive a mis compañeros que está bien, no perdiste un año más. Estás aprovechando un año más el periodo de la facultad y estás aprovechando mucho más esos recursos que te das. Y muchos se ponían re mal cuando se atrasaban un año, pero después terminás haciendo muchas más cosas y teniendo muchas más experiencias que por ahí si hubieras cursado al hilo la universidad no te lo hubiera permitido. Total, yo coincido completamente con eso y lo recomiendo también, sobre todo porque en el momento de pasar por la universidad uno está como abocado completamente al estudio o muchos también trabajan, pero todo el ecosistema que uno habita en el momento en el que está dentro de la universidad y participa de las clases y está dentro de los talleres, te, te permite como trabajar sobre los contenidos que están planeados para que vos aprendas, pero también hay un montón de otras experiencias que surgen de manera alternativa, parte de la propuesta de la facultad o de la universidad, pero después hay otras que surgen quizás de manera un poco más espontánea, ¿no? Sí, Que tienen que ver con los grupos que uno frecuenta, con los lugares a los que uno concurre y muchas veces también con temas que a uno les interesa, pero que no están o no forman parte de la currícula de la propuesta académica, ¿no? exacto. Eh, yo particularmente durante el tiempo de carrera eh, tenía, o sea, al inicio de la carrera tenía un poco la idea de hacerla al hilo, o sea, pensaba en terminar la carrera a los 5 años, salir Sí, y salir a trabajar, ¿no? Ese era como mi esquema súper, súper lineal. Eh, y después la realidad me fue mostrando otras formas, ¿no? Si tuviera que describirlo, sería más bien como un, un camino un tanto intrincado, un camino que después en ciertos momentos se bifurca o en el que surgen caminos en paralelos que uno también va recorriendo, ¿no? Y eso en definitiva hace que el trayecto o el tiempo inicial que uno tenía planeado dedicarles sí, se extienda, ¿no? Pero al mismo tiempo que se extiende se enriquece. exacto. Eh, yo particularmente, como te decía, tuve en el tercer año de la carrera que recursar taller 3 Sí, y como era la materia troncal, me impidió cursar cuarto año, o sea que tuve un año entero en el que cursaba una vez a la semana y ujú, tenía todo el resto del tiempo para mí. sí, Entonces, con unos amigos que también estaban terminando la carrera, ellos eran un poco más grandes que yo, decidimos emprender y tuvimos por un tiempo un emprendimiento que se llamó Más o menos nomás, o sea, como bien a lo nuestro, y nos dedicábamos a hacer remeras con impresiones en vinilo. Eh, las remeras las comprábamos, las traíamos desde Buenos Aires y nosotros nos encargábamos principalmente de todo lo que era el diseño de las estampas y las impresiones. O sea, tuvimos que pedir una tarjeta de crédito prestada a la mamá de uno de los chicos, ambientamos el departamento de uno de ellos con una máquina cortadora de vinilo y una plancha para transferirlo a las remeras. Y la verdad es que fue un año súper interesante porque nos pusimos de lleno a explorar la producción de este tipo de productos, el tema de los packagings que los hacíamos con eh, estos contenedores de pelotas de tenis sí, que los íbamos a recolectar de las canchas, o sea, directamente éramos recolectores
de estos envases. Y trabajábamos también, bueno, como toda la idea de la comunicación, ¿no? En Sí, ese momento usábamos Facebook y cada uno tenía como su rol muy bien distribuido. Éramos tres. Yo hacía los diseños, los dibujaba y los adaptaba para que pudiéramos cortarlos con vinilo, o sea, los adaptaba a la tecnología. Y uno de los chicos se encargaba puntualmente de la comunicación y la promoción por redes sociales, y el otro de mis compañeros estaba más como en la idea general de, bueno, cómo venían los números, cuántas remeras íbamos a comprar, cuánto podíamos comprar y a cuánto teníamos que venderlo. Y la verdad es que esa experiencia me dejó muchísimo, muchísimo, porque pude poner a prueba muchas de las herramientas que estaba aprendiendo en la carrera sí, y al mismo tiempo, nada, lanzarse a probar emprender, ¿no? Que eso es algo que creo que nos forman para eso, ¿no? exacto. Y a lo que hay que animarse también, y más allá del rédito económico, la experiencia en sí te ayuda a crecer muchísimo, porque Exacto. en algún momento te encontrás con el mercado, que sea chico o grande, es una muestra suficiente como para entender algunas de las reglas del juego. Exactamente. Creo que eso es clave. Entender lo más rápido posible las reglas del juego, porque cuando salís de la universidad ya no tenés tiempo de probar. Es ir y necesitas un ingreso fijo y no hay vuelta que darle. A mí me pasó también lo mismo que a vos. Por decisión propia decidí dejar Taller 3 en pandemia porque sentía que no, y lo hablé con Mara y ella me entendió, sentía que yo no estaba adquiriendo todos los conocimientos que debía adquirir porque, bueno, era virtual y yo necesitaba la presencialidad. Eran muchos viajes que se hacen en tercer año, muchas experiencias, el tema de trabajar por primera vez con un cliente real y todas esas cosas. Me llevaron a decir dejar la carrera y venía de un año y medio ya de pandemia, entonces dejé, en ese momento que iba a dejar la carrera, gracias a Mara y a muchas otras personas, decidí continuar porque estaba en muy mal momento y dejé solamente Taller 3 y el año pasado cursé Taller 3 y Gestión 2 que podía cursar esas dos, y me fue, y yo lo hablaba esto con Mara y no me arrepiento nada, y el hecho de recursar esa materia porque me fue muchísimo más nutritivo para a mi profesión como, no solamente como estudiante, sino también como persona, porque me ayudó muchísimo a conectar con los demás. Me empecé a trabajar con clientes reales y ahí como que fue un cambio de chip para mí, porque el hecho de que una cosa es hacer un diseño para para caerle bien a la cátedra o para que la cátedra lo acepte, otra cosa es que el cliente lo acepte o los clientes en ese caso. Nosotros teníamos dos socios, uno teníamos que realizar muebles, uno era de una carpintería, otro de metalúrgica y a los dos le tenía que ir bien, teníamos que optimizar todo y cambiar ese chip de decir, bueno, ya no trabajo más para la facultad o para las cátedras, sino que estoy trabajando para un cliente. Y por ahí la primera vez el resultado no fue el ideal porque nosotros sí, llegamos a desarrollar el prototipo en tiempo y forma y eso después lo ideal hubiera sido que se produzca de manera masiva, pero no se pudo por cuestiones. Y, pero esa primera experiencia a mí me ayudó muchísimo a después contactar con más clientes. Y el año pasado para mí fue un año bisagra donde dije, bueno, este año ya empecé a trabajar en tres empresas. Estamos trabajando ahora con empresas de Tierra del Fuego y estamos eh, tengo personas, colaboradores que trabajan conmigo y son de otras carreras. Eso también me permitió la facultad, conocer gente, conocer socios. Eso también te lo permite y creo que darse ese tiempo de conectar con personas es clave y aprender las reglas del juego. Hoy en día nosotros, más allá de que tenemos clientes y decimos, bueno, trabajamos para el sur y ya nosotros habíamos, el mes pasado encaramos un proyecto de desarrollo de marca y packaging para un proyecto que se iba a exportar a todo el mundo y se está realizando ese proyecto ya.
Y eso para nosotros, siendo estudiantes, tener ese tipo de experiencia, no te lo permite si vos cursas al hilo la carrera. Y eso Total, te permite aprender esas reglas del juego, que son clave. total. Y también, o sea, hay que experimentar mucho, Darío, porque las reglas del juego cambian todo el tiempo, Exacto, ¿no? Bueno, ni hablar de cómo cambiaron las reglas del juego a partir de la pandemia. Yo si no hubiéramos quizás aprendido lo que, o sea, a partir de la experiencia de la pandemia, aprendimos, por ejemplo, a trabajar de otra manera. Si no hubiéramos pasado por eso, yo quizás hoy no estaría acá trabajando de la manera en la que estoy trabajando. Quizás nosotros no estaríamos haciendo esta entrevista exacto. y o sea, hay que entender cómo funciona el contexto fuera de la universidad para también poder traer esa riqueza dentro de la institución y dentro de los talleres y dentro de las cátedras, ¿no? Hay el ecosistema que se genera a partir de la interacción del entorno universitario con el territorio en el que se encuentra, puede ser súper enriquecedora si uno como puede salir, ¿no? Sí, También del taller y traer ideas de fuera al taller, ¿no? Yo creo que eso también ha mejorado muchísimo desde el momento en el que yo estudié al día de hoy en lo que puedo ver de la carrera, ¿no? Y eso me pone súper contenta. sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de diseñador sos? Si más de formación de invención o más relacionado a a la academia o a la innovación o quizás a la investigación. ¿Cómo te definirías como diseñadora? Ok, es una pregunta compleja. Hablar, hablar de definiciones siempre es un poco difícil, pero sobre todo porque uno quizás no quiere etiquetarse, ¿no? O etiquetar a los demás, pero si tuviera que sintetizarlo en una palabra, yo me considero una diseñadora más bien holística. Holística en el sentido de que he abordado desde proyectos de investigación dentro, durante mi proceso de formación en diseño, los últimos 3 años de carrera estuve participando en proyectos de investigación junto con María Sánchez y creo que esa experiencia también me trajo al lugar a donde estoy ahora, donde después vamos a quizás a profundizar un poco más. Pero bueno, me he dedicado a la investigación durante mi formación. También trabajé, bueno, con el emprendimiento que te había comentado y una experiencia súper enriquecedora que vino después de haber terminado la carrera fue formar parte de la cooperativa OITA, que es una cooperativa de diseño de la comunicación que está radicada en Oberá y que trabaja en toda la provincia. Y con ellos y en asociación con una fundación de Aristóbulo del Valle, trabajé en todo lo que es acompañamiento a emprendedores de la ciudad de Aristóbulo a partir del otorgamiento de microcréditos que los otorgaba la fundación y yo particularmente hacía todo el trabajo de evaluación de los emprendimientos familiares y les hacía un seguimiento para ayudarles a invertir su dinero en función de una planificación como concreta, ¿no? Entonces, creo que eso me ayudó también un poco a complementar ese perfil quizás un poco más de investigación que siempre tuve y el trabajo también en territorio creo que me dio herramientas concretas de lectura del contexto y de detección de oportunidades que las pude poner en práctica no solo durante la tesis, sino más allá de la tesis, en todo el trabajo en territorio. Y pienso que también tengo un costado creativo al que trato de alimentar y nutrir en cada proyecto, que está ligado con la ilustración, pero sobre todo eh, más bien con lo que es el visual thinking, ¿no? O sea, esta cuestión de hacer visible el pensamiento. Entonces, yo considero que me potencio en el trabajo de equipo, que podría abordar casi
cualquier proyecto como diseñadora, trabajando en conjunto con otros, ¿no? O sea, la cuestión de la colaboración, de la creatividad colaborativa, creo que es algo que me define bastante y, y, bueno, por eso lo defino con esta palabra como holística. Bien. La otra pregunta es, ¿a qué consideras diseño y en qué campo se puede aplicar? Bueno, para mí el diseño es un medio, eh, es, un, es un medio que conecta necesidades y deseos con propuestas concretas de abordaje, ¿no? De materialización y de modelación, ¿no? De las formas que pueden ser desde tangibles e intangibles, materiales e inmateriales, pero que en definitiva terminan de dar como sentido a esos escenarios que proyectamos, ¿no? Y cuando hablo de escenarios me refiero a escenarios súper diversos, o sea, desde aplicado a, no sé, a la educación, desde aplicado al servicio, al diseño de productos y en múltiples campos, ¿no? O sea, desde el campo de las políticas hasta el campo de los deportes, el entretenimiento. Nada, para mí no hay límites para el diseño, porque en definitiva también, eh, nada, todos tenemos la posibilidad de diseñar, ¿no? Algunos los llevan al plano profesional o se especializan en eso como nosotros, y el resto de las personas, nada, trabajan en el diseño de su día a día, en resolver sus problemas, y para mí eso también es diseño, ¿no? La capacidad natural que tenemos las personas de proyectarnos y de proyectar la vida que queremos vivir, me parece que eso es algo que lo podríamos eh, vincular muy fácilmente con el diseño, aunque no sea algo explícito, ¿no? Sí, qué interesante eso. No sé, una vez Pablo Bianchi nos daba una clase de Design Thinking y él decía que más que una metodología de diseño, es un estilo de vida. Y, Totalmente de acuerdo con eso. y no es solamente una herramienta, es una forma de vivir, es una forma de No, encarar todo lo que hacemos. total, total. Y ahí me parece que está como el verdadero poder, ¿no? De, de diseño, porque eh, realmente las personas cuando pueden, digamos, saberse creativas, aunque se hayan dedicado a otra cosa o a otra disciplina que no tenga que ver con el diseño, cambian su forma de ver, cambian mucho su forma de actuar, su forma de trabajar, y me parece que nosotros como diseñadores tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a diseñar mejor. Exacto. Entonces, nada, ahí las concepciones del design thinking, también son metodologías o trabajan con metodologías que están como muy líneas con esta mirada, con esta, ¿no? Más como un proceso colaborativo que como una bajada externa que viene a solucionarte la vida, ¿no? Exacto. Para mí los proyectos de diseño no se terminan, sino que son proyectos que están vivos y siempre con la posibilidad de evolucionar, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta mucho el trabajo de diseño, no tanto de objetos, sino más bien del diseño de procesos. Y eso es un poco la mirada que aplico a los trabajos que hago en la universidad. Una, esto es una pregunta que me surgió ahora. Una vez tuve la posibilidad de hablar con un egresado que está trabajando acá en Noverá, en la municipalidad, si no me equivoco, y él está trabajando todo en la zona de urbanismo y demás. Y él me decía esto que a mí me chocó mucho al principio, pero después de haberlo pensado y después de tener algunas experiencias como profesional, como que lo estoy pensando cada vez más. Él decía que esto de ser diseñadores con un proceso, y, o sea, y el hecho de llevar siempre un proceso, llevar siempre una metodología para desarrollar las cosas, nos daña mucho.
la mentalidad de proceso, de tener un proceso para hacer las cosas, nos daña como profesionales, en el sentido de que los clientes necesitan todo para ayer. Y cuando un cliente te viene y te dice, necesito, y me pasó en el último proyecto que desarrollamos con una diseñadora gráfica, que era un proyecto de un mes que lo hicimos en una semana. Y Mm, nosotros dijimos, bueno, hay que llevar un proceso, tenemos que investigar, tenemos que, tal cual nosotros lo habíamos aprendido. Y llevamos ese proceso en una semana, cosa que no era viable. Más allá de eso, el último día nosotros nos pasó que la fecha de entrega era un sábado a la medianoche y con el cliente me puse en contacto y estuvimos hablando hasta un sábado, el domingo a las 3 de la mañana. Y eso haciendo las últimas modificaciones y demás. Y ahí yo me di cuenta, el tema, tener ese proceso, el hecho de empezar con la investigación, ver todo el territorio, analizar todo, como que, y hacer el brief al principio. Nosotros hicimos el brief con el cliente, nos llevó días, entonces, todo ese proceso y esa metodología, idear tantas, tiramos más de 100 ideas y todo eso, nos hizo un poco de daño porque nos retrasó bastante. En cuanto a la fecha límite que teníamos, podíamos haberlo hecho mucho más tranquilo, pero seguimos una metodología que no era para un proyecto de un límite de tiempo tan corto. Y ahí yo dije, bueno, puede ser que si no le hubiéramos dedicado tanto tiempo a la ideación o a la investigación, que mucho de eso no nos ayudó, sino que más que nada el brief fue el que más nos dio los lineamientos que teníamos que seguir. O sea, si hubiéramos seguido el brief y no hubiéramos hecho 2 días de investigación, hubiéramos estado mucho mejor. Hubiéramos desarrollado una propuesta mucho más viable, digamos. Porque después con el cliente hicimos muchas modificaciones para pasarlo eso a producción. total. No sé qué Sí, opinas. no, pienso que es algo súper común. Sí, Siempre pasa, siempre pasa. Y muchas veces tienen que ver con cuestiones de comunicación, ¿no? Uno de la experiencia que he venido teniendo, eh, pienso que cuanto más uno se conecta con la persona para la que diseña o las personas para las que diseña, los resultados son mejores. Pero en la medida en que uno, o sea, pueda generar como ese vínculo e involucrarse con las personas para las que diseña, porque en definitiva uno trabaja con sus herramientas, pero hay como situaciones en las que el cliente también tiene que hacer su aporte, ¿no? En este caso, ellos le aportaron el brief y quizás en ese momento ustedes no lo, o sea, no lo ponderaron como digamos, el inicio del proyecto y quizás a veces hacer, tratar de que una metodología encaje a modo de receta no es el mejor camino. ¿Por qué? Porque cada proyecto en sí te define su propia metodología o te define, en todo caso, el conjunto de métodos por el que vos podés llegar a abordar la propuesta de una manera óptima, ¿no? O sea, eso quiere decir, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos del cliente, a dónde quiere llegar, lo cual a veces también se redefine durante el proceso, pero también teniendo en cuenta los tiempos de entregas, ¿no? Que a veces siempre son cortos. O sea, mm, no sé, no tengo recuerdos de algún proyecto que te diga, sí, lo terminamos como con el tiempo suficiente de sobra y nada, o sea, y lo terminamos como queríamos o como estaba en nuestra idea al principio, ¿no? Generalmente creo que hay que estar como atentos a las vueltas que va dando el proyecto durante el proceso y por lo tanto, nada, cada proyecto es diferente. Y lo importante es, digamos, saber que en definitiva los objetivos se cumplieron, ¿no? sí, Y de repente después vas a tener oportunidades de mejorarlo, ¿no? sí, Eh, Pensar en los proyectos como algo vivo también creo que tiene sus ventajas por eso, ¿no? Es como esta situación de decir, bueno, también yo me despego un poco de esa presión
de la idea que tenía al principio y me abro a la posibilidad de que el resultado sea algo que no estaba en los planes, ¿no? Pero para que ese resultado sea apropiado a las necesidades del cliente, yo tengo que estar todo el tiempo en comunicación con mi cliente. Y él o ella o ellos, ellas, tienen que participar del proceso, ¿no? Exacto. Eh, por eso me parece que bueno, estas metodologías de las que hemos estado hablando tienen hoy como una relevancia interesante, ¿no? De repente hay un montón de otros métodos y al mismo tiempo uno va, como con la práctica, va estableciendo los propios, ¿no? Sí, Y ese es un proceso de descubrimiento fantástico al que hay que dedicarle tiempo también, ¿no? Esta cuestión de la retroalimentación que uno puede hacer de cada experiencia que va viviendo, para mí es clave. Es clave porque también te ayuda como a volverte consciente de qué tipo de diseñador sos y de qué manera vos trabajás. Entonces vas a poder entender cuáles son los proyectos apropiados para vos, porque hay proyectos que son apropiados y otros que no, y los que no son apropiados es mejor no tomarlos. Vas a saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, y eso también en alguna medida, en una gran medida creo, te ayuda a entender quiénes son tus mejores complementos, ¿no? Hoy en día el diseñador no se puede pensar solo, ¿no? Pero tiene que conocer cuál es su valor, cuál es su aporte, cuál es su metodología, vamos a decirlo entre comillas, que va cambiando y va evolucionando, o sea que nunca es una sola, para poder también hacer buenas asociaciones y tomar proyectos que tengan que ver con lo que uno quiere hacer, ¿no? exacto. Tocaste un tema que me parece muy interesante, el hecho de que un diseñador no puede pensarse solo. Siempre trabajamos en equipo, siempre uno se enriquece mucho más con la otra persona trabajando en equipo, y si son equipos muy grandes y multidisciplinares, mucho más. Mucho mejor. Entonces, no sé si tendrías alguna clave de cómo elegir esos compañeros o esos compañeros de viaje. Wow, Si buena habría pregunta. algún checkpoint o alguna lista para decir, bueno, si pasa esta, La verdad es, no sé, o sea, no sé si hay, o sea, como te digo, yo no creo en las recetas. sí, Me parece que funcionan solo en la cocina. Y así todo, dudo un poco de eso, porque cada uno también le da su toque, ¿no? Eh, lo que sí puedo comentarte en relación a eso es que yo siempre tuve buenos compañeros, eh, muy buenos compañeros de trabajo. Obviamente he tenido grupos que no han prosperado, pero por situaciones de la vida o de intereses, ¿no? A mí me parece que cuanto más gente uno conozca, cuanto más abierto uno esté a charlar con personas diferentes, sobre todo, vas a encontrar como oportunidades de poner sobre la mesa proyectos en común, ¿no? Y también como estar abierto a que probablemente ese Dream Team dure lo que dura el proyecto. Y después van a venir otras personas, otros, otros colaboradores de otras, digamos, de otras disciplinas también, pero al mismo tiempo las personas para las que uno trabaja son colaboradores, ¿no? Entonces, me parece que una, una de las formas o una de las actitudes que tiene que tener un diseñador a la hora de buscar equipo eh, tiene que ver con la empatía, o sea, saber escuchar eh, y también entender muy bien qué es lo que uno puede aportar y sobre todo ponerse a disposición, ¿no? Cuando hay una causa que te importa, cuando hay un tema que te interesa, que te produce curiosidad, y hay un grupo de gente que está craneando o está caminando por ese camino, súmate, súmate. Porque seguramente vas a descubrir un montón de cosas súper interesantes y, y creo que en definitiva, o sea,
eso fue lo que me mostró mi experiencia, ¿no? Siempre trabajé en equipo, siempre con proyectos distintos, y creo que de cada una de esas experiencias lo que mejor me ha sentado ha sido los vínculos con las personas con las que trabajé, que con muchos no sigo trabajando, pero hoy en día son amigos. Entonces, creo que eso es una ganancia completa. Exacto, tal cual. Porque al fin y al cabo los proyectos, más allá de objetos o sistemas o procesos, hay muchas personas detrás de eso y las personas son lo más importante y generar esos vínculos es clave. Bien. ¿Qué herramientas usás para dibujar, para diseñar, para, para bocetar quizás? Ok. Eh, últimamente o sea, vengo trabajando en todo lo que es el diseño de experiencias de aprendizaje. En la Universidad Austral formo parte del equipo de profesores de la licenciatura en diseño, y dentro de la carrera trabajo en 3 materias, o sea, estoy en las clases de 3 materias que son la línea teórica de la carrera, y son Pensar Diseño 2, Pensar Diseño 3 y Pensar Diseño 4. Y mi trabajo tiene que ver con el diseño no de los contenidos, no del qué, sino del cómo. O Ujú, sea, cómo eh, se construye ese conocimiento que los chicos reciben en estas materias. Y te hago toda esta introducción para hablarte de las herramientas que utilizo, que tienen que ver, bueno, con todo lo que es el armado de presentaciones digitales. Trabajo mucho con esquemas. Trato de traducir los textos que los chicos leen y que se imparten en la clase a esquemas sintéticos que vuelvan visible ese pensamiento. Entonces, me parece que ese proceso o esa síntesis visual, que la trabajo en Illustrator principalmente, algunos a mano y van también de esa manera a las presentaciones, forman parte de, digamos, del set de herramientas, o una parte del set de herramientas. La otra plataforma, después hay 2 plataformas en las que estoy trabajando muchísimo, que una es Miro, no sé si la conoces, sí, y la otra es Notion. Eh, Ambas sirven para todo lo que tiene que ver con la generación de guías de trabajos prácticos, por un lado, y por otro lado, el desarrollo de templates, donde se va a construir el conocimiento o las propuestas, digamos, que se vayan a trabajar en el aula, pero también en los talleres y workshops de World Building que hacemos con el laboratorio, el Austral World Building Lab, ¿no? O sea, en sí. ambas instancias, tanto en la carrera de diseño como en el laboratorio, trabajamos sobre el diseño de experiencias de aprendizaje, y mi parte tiene que ver con lo que es toda la visualización o el diseño de aquellos artefactos y complementos con los que se encuentran los participantes y sobre los que se van orientando o sobre los que ellos construyen sus propios pensamientos. Sí. Conozco Miro, la he llegado a utilizar en equipos para colaborar de manera virtual. Y Notion, toda mi vida está en Notion y organizo todo ahí. Total, Es, total. es muy Son potente. plataformas súper versátiles Sí, que, que son interesantes porque al mismo tiempo son intuitivas. exacto. Por ejemplo, en los talleres, bueno, los estudiantes de diseño ya tienen como una habilidad casi natural para abordar la exploración de nuevas plataformas, pero Sí, por ejemplo, en los workshops que hacemos con el laboratorio, hemos logrado que quizás personas que no están acostumbradas a trabajar de esta manera, como abogados, eh, traigo a los abogados porque son quizás como el perfil que uno ve como más lejano al uso sí. de este tipo de plataformas, han desarrollado sus proyectos trabajando de manera colaborativa con otras personas en Miro, y se han descubierto que no es algo difícil Sí. de utilizar, y que todos
todos pueden tener acceso a esa forma, a esa herramienta, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho que el diseño puede hacer en la generación de este tipo de experiencias utilizando plataformas que son gratuitas y que están al alcance de todos, ¿no? Eso es algo muy importante porque si, si vos no podés acercar eso a las personas con las que trabajas, me parece que no estás haciendo bien tu trabajo como diseñador. Exactamente. Contanos un poco cómo es tu día a día, cómo es un día normal de, de trabajo. Eh, no sé si, a ver, ahora mi día a día ha cambiado bastante desde que estoy acá, pero ahora en rasgos generales me suelo levantar muy temprano. Soy una persona más diurna que nocturna. Me gusta salir a correr a la mañana. Trato de hacerlo con regularidad. eh, y luego de eso y de una buena ducha siento que estoy lista para prepararme el mate y arrancar a trabajar. Estoy mucho tiempo trabajando en la compu de manera remota, salvo los días que tengo que dar clases, que voy presencialmente a la universidad. Bueno, en este momento y por este cuatrimestre voy a estar dando clases de manera remota, pero es algo que ya lo hemos testeado en pandemia y ya tenemos una forma de hacerlo y de resolverlo. De hecho, ahora estoy Sí, trabajando en eso. Pero estoy mucho tiempo en la compu. Trabajo bueno, en todo lo que es el diseño de estos artefactos, estas guías y estos templates en Notion, en Miro. Tengo reuniones con mis compañeros de trabajo para testear las propuestas, eh, también de manera virtual. Y después dedico bastante tiempo, sobre todo por las tardes y noches, antes de dormir, a escribir en mi bitácora. Uso mucho el recurso de la bitácora. De hecho, tengo ahora en este momento en el escritorio, tengo tres, o sea, una para distintas cosas. eh, y todo el tiempo me voy comprando nuevos cuadernos pequeños, un poquito más grandes, a los que llevo conmigo y a los que voy como a los que les voy imprimiendo mis pensamientos, ideas y nada, todo lo que se va cruzando que me parece relevante, ¿no? O sea, creo que soy una recolectora de todo lo que encuentro y me interesa, lo voy bajando. Quizás a veces los continúo, a veces no, pero me gusta mucho como ese ejercicio de no perder la escritura a mano y todos los bocetos que trabajo que los traduzco a Miro o a Notion o a las presentaciones de clase, siempre arrancan en la bitácora. Entonces, genial. nada, mi día tiene que ver con eso, un poco de deporte, mucho tiempo en la compu y la bitácora por las noches y bueno, también después salir con amigos y estar disfrutando un poco de las cosas que no tienen que ver con el trabajo, también forman parte de mi día a día, no tanto, pero bueno, eso es algo que uno tiene que ir regulando con el tiempo. Sí. ¿Y qué te inspira en ese día a día? ¿Qué es lo que te inspira y qué te motiva para seguir trabajando día a día? Eh, y creo que muchas cosas, o sea, tengo la suerte de estar haciendo algo que me gusta mucho, y eso ya de por sí me motiva a levantarme todos los días y seguir en ese camino. Eh, para mí, el hecho de poder compartir el tiempo de clase con los estudiantes y construir junto con ellos su proceso es algo que me apasiona. De hecho, cada vez que me preguntan, les digo que tengo el mejor trabajo del mundo, que es compartir tiempo, ¿no? O sea, siento que estoy en un aprendizaje constante. Me considero una persona súper curiosa, donde algo me llamó la atención, no puedo, o sea, no puedo evitar no ir hacia ahí o por lo menos ver de qué se trata.
Y creo que es como algo que, no sé, nunca lo pensé. Me levanto y tengo ganas de hacer cosas. Y creo que nada, eh, hay como una satisfacción muy grande en hacer lo que te gusta y no solo en lo laboral, sino también en animarte a probar cosas nuevas, porque eso te mantiene como fresco también, ¿no? De hecho, hace un tiempo, por ejemplo, me dieron ganas de estudiar canto, nunca en mi vida había cantado, y dije, bueno, why not? Y me anoté en una clase y empecé, y bueno, acá tengo mi instrumento, eh, trato de practicar cada vez que puedo, de hecho, entre reunión y reunión, a veces como para calmar un poco la mente, lo agarro y estoy, vocalizo, no sé, es como algo súper, eh, que no se piensa, creo. Uno lo va haciendo y lo va sintiendo también. Y la otra pregunta va relacionada a eso. Eh, ya hablaste de que haces canto, pero aparte del trabajo, qué otras cosas haces que no sean el laburo? Bueno, como te dije, el tema de estudiar canto, creo que en la bitácora también se imprimen como muchas cosas que tienen que ver con la escritura. Me gusta mucho la poesía, leo bastante poesía, mucho más que textos de diseño. O sea, de hecho, de diseño leo lo que tengo que estudiar. Obviamente uno trata de mantenerse actualizado, pero nada, leo sobre otras cosas, más que de diseño, y escucho mucha música. Creo que, sí, no sé cuántas horas de reproducción debo tener, pero como corro y camino, o sea, trato de ir a todos los lugares que puedo caminando, eso es como una actividad más en mi día a día, Sí, me la dedico para mí, ¿no? Me gusta mucho, eh, nada, pasar tiempo conmigo, además de con mis amigos, que generalmente los veo después del trabajo o los fines de semana, pero bueno, como últimamente estuve cambiando de sitio, estoy como bastante más tiempo conmigo y eso también está súper bueno. Estoy descubriendo otras cosas a raíz de sí, eso. bien. ¿Tenés en lo que es diseño, tenés algún autor, algún referente, algún libro? Sí, sí. Víctor Margolín es uno. Tiene un libro súper interesante que se llama Las políticas de lo artificial. Recomendado, súper recomendado. Eh, Me gusta mucho su concepción sobre el diseño de experiencias y que cita mucho a otro autor que a mí me gusta bastante y al que estoy siguiendo para mis investigaciones, que es John Dewey, que fue un pedagogo norteamericano que en su momento revolucionó la educación en Estados Unidos y que tiene ideas que si bien son clásicas, son súper interesantes. Eh, Después, bueno, otro de los autores predilectos es Ezio Mancini, con su libro de Diseño para la Innovación Social. Es un autor que lo hemos estudiado bastante en el proyecto de investigación del que estoy participando hace un par de años y que recientemente acaba de terminar su tercera edición, o sea, es un proyecto bastante largo. Eh, y también sigo mucho el trabajo del diseñador de producción Alex McDowell, que es el mentor del laboratorio del Austral World Building Lab y es de quien hemos aprendido la metodología de World Building y de quien seguimos aprendiendo todos los días el diseño de escenarios futuros. Bien, perfecto. ¿Cómo ves o qué reflexiones podrías hacer con respecto al diseño y a otras disciplinas? Esas relaciones que encara el diseñador con otras disciplinas. En relación a otras disciplinas, pienso que
que el diseño puede entenderse como un articulador de disciplinas, ¿no? Es una transdisciplina, ¿no? Sí, Puede meter la nariz en casi cualquier campo y aportar lo suyo, ¿no? exacto. Eh, Pienso eso en relación al diseño con otras disciplinas y en relación a lo que el diseño puede aprender de otras disciplinas. También hay mucho para decir, principalmente nada, la cuestión de incorporar otros lenguajes y otros modos de hacer de los cuales el diseño puede eh, servirse, ¿no? Para dar lo mejor de sí. ¿No? Pienso que entre el diseño y todas las otras disciplinas que existen puede haber una comunicación súper fluida y súper enriquecedora que en definitiva eh, es necesaria para mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Los servicios de salud, los espacios públicos, las experiencias de aprendizaje en las universidades, pero en los secundarios también, o en cualquier otro contexto donde se requieran, digamos, establecer ciertos procesos para lograr objetivos. Pienso que la comunicación entre el diseño y las otras disciplinas es muy importante y tendría que ser mucho más explícita todavía, ¿no? Sí, Eh, Nada, hay muchísimo por hacer. sí, Y para nosotros la buena noticia es que el campo de posibilidades es súper, súper amplio. sí. Y se ha ampliado. La otra pregunta era los nuevos contextos para el trabajo del diseñador. Y Nico en la entrevista anterior decía que hace 5 años la profesión era otra. Y todas las profesiones con la pandemia han cambiado muchísimo. Y en el caso del diseñador, tener la oportunidad de, no sé, trabajar en un proyecto para el exterior, siendo diseñador industrial de forma remota, eso es una oportunidad que antes no la teníamos hace 3 años. No sé cómo lo ves vos y qué reflexiones podrías hacer acerca de eso. Y vuelvo un poco a lo que te dije al principio, el contexto cambia todo el tiempo. Sí, Y las reglas del juego, de alguna manera, se van modificando junto con los contextos. Entonces, eh, pienso que hoy en día tenemos, por ejemplo, un montón de herramientas emergentes, como la inteligencia artificial, que bueno, está dando mucho que hablar y sobre todo genera como eh, mucha expectativa, ¿no? De qué manera va a terminar de transformar el mundo del trabajo. Y pienso que la disciplina en sí ha evolucionado mucho y hay muchos campos de aplicación, muchas herramientas para aplicar dentro de esos campos que, nada, que en definitiva van a la medida de los proyectos y de las necesidades de las personas que necesitan ser resueltas. Eh, es como, es como muy amplio para hacer una definición como concreta de decirte, bueno, para mí ha cambiado en esto, pero podría decirte, en mi experiencia, ha cambiado un montón. La posibilidad de dar clases de manera remota, por ejemplo, me ha cambiado completamente las reglas del juego o me ha cambiado inclusive los métodos y ha cambiado las herramientas que utilizo. Entonces, ahí, nada, me tocó ponerme el sombrero de exploradora y salir a buscar aquellos medios que me iban a permitir a mí resolver la cuestión de brindar una buena experiencia de aprendizaje con las reglas del contexto que nos estaban tocando vivir, ¿no? Del 2019, que fue el primer año de carrera, al 2020 que tuvimos el año de la pandemia, se podría decir que la forma de trabajar, la forma de diseñar cambió completamente. Y después de eso, cuando volvimos a la presencialidad, pero ya no era la misma presencialidad, sino que era un entorno híbrido, volvió a cambiar, ¿no? Porque hubieron cosas que recuperamos de la presencialidad, pero que no volvieron a ser de la misma manera, y hubieron un montón de aprendizajes que pudimos cosechar del año pandémico que nos permiten hoy, por ejemplo, trabajar con herramientas que no habíamos considerado hasta entonces porque tampoco existían. Entonces, es como que estás
estás en una constante conversación con el contexto, ¿no? Por eso está bueno salir afuera, explorar y sobre todo meterte en los campos que te interesan. Si te interesa la salud, seguro que como diseñador vas a poder hacer algo para ese campo. Si te interesan los videojuegos, bueno, videojuegos es como casi uno de los mejores lugares para el diseño hoy. Nada, tenés que meterte, tenés que buscar por internet, contactarte con las personas, stalkea a la gente que te gusta, ¿no? Escribiles, o sea, como que me parece que en esa medida se van abriendo las nuevas posibilidades para el diseño, que tienen que ver con las posibilidades también que abre uno personalmente, ¿no? O las que abren otros, como esos nuevos caminos de los que hablábamos hoy, y que permiten que otros después los transiten, ¿no? A su manera, a su modo, pero que en definitiva, nada, se va como generando ese trillo, ¿no? Que queda marcado a partir de lo que los diseñadores y otras personas que capaz no son diseñadores, pero hacen diseño, lo van haciendo. Exacto, tal cual. ¿Cómo ves la profesión a futuro? Que algo de esto ya lo hablamos, pero ¿Cómo la veo a futuro? Eh, Pienso que en el futuro vamos, o sea, todos vamos a poder diseñar, por ejemplo, los escenarios en los que vamos a querer desarrollarnos, ¿no? Pienso que así como hoy en día cualquier persona puede, por ejemplo, generar contenido, tener su propio canal de YouTube o su propia página web para compartir lo que hace. Pienso que el diseño se va a volver casi como la manera natural de actuar, ¿no? Creo que se va a democratizar, me gusta pensar en esa idea, ¿no? De un diseño mucho más democrático que va a implicar a todos en la construcción del proyecto de sociedad que queremos, ¿no? Porque también hay como una necesidad urgente de repensar y rediseñar los sistemas en los que nos encontramos y en los que nos proyectamos, ¿no? Y ese rediseño de escenarios, que en definitiva es el diseño del mundo que habitamos y vamos a habitar y que van a habitar las personas que nos sigan a nosotros o los que vengan después, es responsabilidad de todos y no solo de los diseñadores. Entonces pienso que el diseñador que se ha formado en la disciplina tiene la gran responsabilidad y a futuro va a ser una responsabilidad mucho más grande de diseñar con otros y trabajar por la sustentabilidad y por nada, la democratización de los procesos y el acceso, ¿no? A las cuestiones básicas que todos necesitamos para vivir en paz y, y nada, y de manera plena, ¿no? O exacto, sea, pienso que sí, que el diseño tiene que ser una de las herramientas más accesibles para mejorar el mundo en el que nos encontramos y en el que nos vamos a encontrar a futuro. tal cual. Y en ese futuro próximo, ¿cuáles deberían ser las actitudes o aptitudes que debería tener un diseñador y las que debería de cultivar un diseñador para encarar ese futuro? Bueno, creo que una ya lo habíamos conversado. Tienen que ser personas muy empáticas, muy abiertas a la exploración, curiosos. Tienen que poder manejar muchos lenguajes, tanto de idiomas como lenguajes de otro tipo, ¿no? El lenguaje visual, que es un lenguaje casi universal, el lenguaje de los sonidos.
Eh, y bueno, otros que quizás van a ir surgiendo, ¿no? La inteligencia artificial como lenguaje también me parece que es algo a lo que hay que prestarle atención, sobre todo porque creo que va a empezar a impregnar muchos de los escenarios que habitamos habitualmente. Y algo que me parece interesante es esta cuestión del perfil, de ser un early adopter. O sea, esta situación de animarse a explorar con todas las tecnologías que van surgiendo, ¿no? Porque también es la oportunidad de mejorarlas y es la oportunidad de potenciar el trabajo que uno hace, ¿no? Exacto. Eso en definitiva. Y hay otra cosa, eh, creo que muy relevante, que un poco Nico también lo había comentado en su entrevista, que es esta cuestión del amor por el detalle. O sea, la búsqueda de la belleza, ¿no? Pienso que eso es un gran aporte que puede hacer el diseño. Eh, y pienso en el perfil casi de un artesano, ¿no? De esa persona que busca como exaltar o sea, las cualidades de lo que esté haciendo al máximo, en búsqueda de la belleza, en búsqueda también de las formas honestas, ¿no? Y de todas las posibilidades de ser de eso que estamos diseñando, ¿no? Nico hablaba de formas sinuosas y sexys para los autos, pero yo te podría también hablar de las cualidades de los procesos que también tienen que ser como amenos, abiertos, fluidos, ¿no? Y que tienen que tener sobre todo a la persona en el centro, ¿no? Y eso para mí también es algo muy honesto y es algo bello. Exacto. El tema de, de la inteligencia artificial, después de la charla de Nico, me puse a investigar bastante y es algo muy nuevo. El hecho de ser early adopter creo que es la clave para todo. De hecho, lo tengo en el perfil de LinkedIn y adoptar todas esas nuevas herramientas, probarlas. Yo hoy mi día a día te digo que el 60% de lo que hago en el día lo hago con inteligencia artificial y todo lo que lo puedo hacer lo hago con inteligencia artificial y estoy probando todas las que puedo, todas las que hay en el mercado ahora, que son muy nuevas y a mí como que me está siempre lo pienso, porque tiene tanto potencial eso, da un poco de miedo y, por ejemplo, siendo alumno, creo que no sería ético usarlo. Es un pensamiento que yo lo he desarrollado ahora. A ver, ¿puedo estar equivocado? Sí, pero el tema es que el que te desarrolle tan bien los trabajos y que te lo haga tan rápido y que te ahorre la vida, porque te ahorra todo el tiempo. En segundos te hace trabajo de semanas y eso me ha pasado a mí, que en proyectos en los que estoy, si tengo que elaborar propuestas, son todo, lo hace la inteligencia artificial y es increíble. Sí, a ver, creo que sería poco ético como estudiante si vos utilizaras la inteligencia artificial y no lo pusieras sobre la mesa, Exacto, ¿no? si nos dieras el... Eh, claro, o sea, para mí es una herramienta que obviamente hay que aprender a usarla, hay que entender de qué manera esa herramienta va a impactar en las reglas Sí, del escenario, del diseño, ¿no? Que eso, nada, creo que todavía nadie tiene la respuesta, pero, y esto te lo digo como profe, ¿no? Porque es una cuestión que nos hemos estado preguntando también en la carrera, bueno, ¿qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Pero no en el sentido de cómo vamos a evitar que los sí, estudiantes hagan sus trabajos con inteligencia artificial, sino en el sentido de qué manera
los acompañamos en el uso responsable de esa nueva herramienta que es súper poderosa y Ujú. que nos puede, si nos permite ahorrar tanto tiempo en, por ejemplo, en la proposición de partidos de diseño, bueno, ¿en qué aprovechamos el tiempo que ganamos? ¿No? Exacto. Entonces, me parece que todo depende de cómo se utilice, ¿no? Y ahí hay algo súper interesante que lo plantea justamente este autor que te comenté, Víctor Margolín, en las políticas de lo artificial, que él habla de que, o sea, afirma que las tecnologías nos ayudan como sociedad a alcanzar los objetivos que nos proponemos. Y la verdadera pregunta está en, en, en el ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto con inteligencia artificial? ¿Qué es, cuál es el objetivo que buscamos? ¿No? O sea, Sí, cuál es la intención subyacente detrás del uso de esta herramienta o de la tecnología que sea que vamos a utilizar, porque hoy es la inteligencia artificial, mañana va a ser otra. O sea, y va a ser así todo el tiempo. Entonces, ante un contexto tecnológico tan variado, tan cambiante, que al mismo tiempo cada vez está más acelerado, cómo nosotros tomamos mejores decisiones sobre sí, qué tecnologías usar y cómo utilizarlas, ¿no? Y ahí él habla del concepto de las metanarrativas de la espiritualidad, sí, ¿no? Que no tiene connotaciones religiosas, pero sí cuestiones vinculadas al ser, ¿no? A qué es aquello que nos hace más humanos y nos hace mejores personas. Entonces, ese es un debate eh, filosófico de características éticas que no tenemos que dejar de tener. Mucho sí, menos cuando aparecen tecnologías tan disruptivas y tan potentes como la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y hay que discutirlo dentro de las instituciones, hay que discutirlo dentro de las cátedras, con los sí, estudiantes, entender de qué manera los estudiantes las están usando, ¿no? sí, Y eh, aportar el pensamiento eh, filosófico y de cuestiones éticas que no siempre se da ese espacio en las universidades, ¿no? Y eso es sumamente interesante y me parece que es algo que nos va a ayudar a resguardarnos de los posibles impactos negativos que puedan tener el uso de esas herramientas. sí, sí, es así. Pero también es un tema que es muy nuevo. Surgió en estas Sí, vacaciones, total. es tan nuevo que por ahí, y hoy lo hablaba con Facundo esto, y le decía las inteligencias artificiales que yo estaba usando, y él no conocía nada, y es que yo hace una semana no las conocía, no es que está hace un año esto, es muy nuevo Total, todo. Me pasó total. hace, Y sí, estaría buenísimo eh, como generar esos espacios de conversación y de prueba o sea, para que todos también las puedan conocer, ¿no? exacto, Eh, Nada, yo creo que en eso los estudiantes y sobre todo las nuevas generaciones tienen un montón para enseñar y compartir a los docentes. Así que nada, hay que animarse a compartirlo y a jugar con eso. sí, es increíble. Me pasó, yo vivo con un amigo de arquitectura, y él decía, tengo que desarrollar el rediseño de este edificio, me decía. Y yo le decía, bueno, indicale a la inteligencia artificial lo que querés y te lo hacen, le dije. Y se lo hizo, y se lo hizo mejor que yo, o que él lo pudiera haber hecho. Y así lo utilizamos para todo. Yo lo estoy utilizando ahora para un proyecto que estoy desarrollando, y todas las propuestas nuevas que yo hago la pruebo ahí primero. Y, y él me decía, pero vos sos consciente de que te puede robar el trabajo, me decía. Y no, me está ahorrando el tiempo, yo lo estoy aprovechando para desarrollar más cosas, más proyectos, y me está optimizando mucho mi tiempo. Y la inteligencia artificial lo que no puede hacer es tomar decisiones por el diseñador. Me puede, Claro. me puede dar, no sé si, me puede dar 100 propuestas en un minuto, pero no puede decidir cuál es la mejor.
Está bien, incluso me puede dar el plano de esas propuestas y me puede dar para desarrollarlo en 3D, pero no puede decidir cuál es el mejor para tal tipo de público, para tal contexto, para qué es lo que mejor le sienta al cliente, etcétera. Todavía no lo puedo hacer, así que creo Total. que No, son herramientas que y la podemos además hay utilizar algo nosotros. que tiene que ver con el rol del programador. O sea, vos Sí, le das un insight sí, y la un prompt. inteligencia artificial crea a partir de un enunciado, Exacto, ¿no? Entonces, eh, quizás antes pensábamos en el diseño a través de las imágenes sí, y hoy podemos estar pensando en el diseño a partir de eh, un comando o una, ¿cómo se podría decir? Una definición estratégica de algo que la inteligencia artificial lo puede traducir en una forma. sí, ¿No? O sea, obviamente tiene que haber, está el factor humano y en lo que sería el, el lanzamiento de ese proceso de proposición y después hay como una segunda instancia de curaduría de los resultados que arroja esta inteligencia artificial, ¿no? Nada, hay mucho por descubrir y me parece que lo importante es no tenerle miedo, sí, sino utilizarlo responsablemente. es tal cual. Eso me parece muy interesante de escribir un proyecto en contexto, con palabras. Me parece que era algo que yo siempre lo buscaba, pero ahora decirle, darle tal prompt al código para que me tire eso es increíble. Pero no solamente eso. Hoy en día, si yo armo un boceto cualquiera, hay inteligencias artificiales que me traducen ese boceto a renders completo y me tiran 10 renders de ese boceto. Y es increíble el potencial que tiene eso y que va a seguir creciendo porque recién empieza esto. Total. Pero bueno, la inteligencia artificial todavía no puede saber interpretar las necesidades de las personas Exacto. eh, tan bien como los diseñadores, ¿no? Por el hecho de que también uno eh, en ese momento de búsqueda puede como hacer transferencia con otro, ¿no? Exacto. Por eso, sí, Y eso es lo que nos hace humanos sí, y distintos a la herramienta. exactamente. Creo que eso es la clave. Vos lo decías antes, de una de las aptitudes que debería tener el diseñador es la empatía. Creo que esa es la clave porque eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. No puede empatizar todavía. Total. Bien, haciendo un poco de perspectiva, ¿cómo te ves en 10 años? Bien. A ver, haciendo una proyección, me veo, me veo haciendo docencia. La, el espacio del aula, trabajando sobre los procesos de aprendizaje, tratando todo el tiempo de mejorarlos, de volverlos más memorables y de, nada, quizás poder abrirme a otros escenarios de aprendizaje fuera también de la academia, como con esta idea de democratizar el diseño, ¿no? Es algo que me entusiasma de solo pensarlo y me imagino que sería ideal hacerlo en muchos contextos distintos. Me veo viajando, eh, me gustaría mucho vivir un tiempo en lugares distintos Sí, para conocer otras culturas, para abrir la perspectiva sobre las personas y creo que creo que lo podría hacer tranquilamente. Eh, las oportunidades son múltiples y pienso que en, en el campo del aprendizaje, nada, es donde me quiero proyectar, en el diseño de experiencias de aprendizaje. Y si lo puedo congeniar con una vida de viajes, sería,
sería el escenario ideal. Sí, es, esa es una oportunidad que nos abrió la pandemia al ser nómadas digitales y trabajar Total, como diseñadores es fantástico. total. ¿Qué le dirías a la Florencia Aguilar del futuro? ¿Qué le diría? Em, que tenga paciencia, que tenga paciencia y que disfrute del camino, porque nada, todas las cosas llegan y si no llegan en la medida en la que uno se las imaginaba al principio, eh, llegan de todos modos y que cada experiencia que uno va viviendo mientras se acerca a esa imagen o a ese escenario ideal proyectado, todas nos enriquecen como persona y pienso que le diría simplemente eso, que tenga paciencia y que disfrute del camino así como lo viene haciendo. Perfecto. Bien, ahora un consejo. ¿Qué consejo le darías a un estudiante de diseño industrial que está cursando la carrera? ¿Qué consejo le daría? Que aproveche todo el tiempo que tiene en la universidad, que la facultad y sobre todo nuestra carrera tiene mucho para ofrecer, que no se queden callados en el aula, que expriman a sus profesores, que vengan con preguntas y que movilicen lo que está pasando dentro del aula, que sean provocativos y que no tengan vergüenza. Eh, Eso por un lado, para lo que es dentro de la carrera. Para lo que es por fuera, Sí, les recomiendo ampliamente que salgan, que conozcan gente distinta, que escuchen más de lo que hablan y que, nada, consuman de todo, en términos de contenidos, en términos de arte, en términos de viajes y pienso que todo ese compendio de cosas que uno también experimenta fuera de la universidad eh, te hacen ser el diseñador en el que te terminas convirtiendo después. exactamente. Y la otra pregunta es, ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando estudiar la carrera de diseño industrial? A alguien que ya salió de la secundaria y quiere inscribirse a la carrera o está dudando en inscribirse. ¿Qué le diría? Que pruebe, porque es la única manera de darse cuenta de si algo se corresponde con uno. Que prueben y que si es, bienvenidos al barco y si no es, de todos modos no es tiempo perdido. Eh, Nada, eso, simplemente. Y creo que la clave en todo, no solamente para la vida, creo que es probar, ser curiosos también, ser curiosos y probar, porque eso también nos permite saber, eh, como decías, qué es lo que nos corresponde a nosotros. Total, total. Y en definitiva también esta situación de que ninguna experiencia es igual a otra. Entonces, uno tiene que ir haciendo su propio camino y en eso, o sea, cuantas más cosas puedas ir probando y cuanto más en sintonía estén con quien vos sos, con tu deseo de felicidad en principio, Sí, eh, nada, es imposible que te equivoques. sí, exacto. Es, Y nada, y si erras, seguro aprendes también. Así exacto, que nada, es tal cual, ganas por todo. es así. Eso es un concepto que a mí me encanta. Es imposible que te equivoques. Vas a aprender. Podés tropezar por ahí, pero vas a aprender todo el camino. Y vas a corregir algunas cosas, pero equivocarse, errarle no, pero aprender siempre. Sí, Bien, Florencia. es clave. Sí, exacto. Muchísimas gracias. Esa fue la última pregunta. Buenísimo. Fue un honor, para mí fue un honor y me siento la verdad privilegiado el hacer estas charlas, estas entrevistas con los diseñadores. Aprendo muchísimo, me nutro un montón.
Así que muchísimas gracias, Florencia, de parte de toda la carrera. Gracias. No, por favor, Darío, gracias, gracias a vos. Disfruté mucho de esta conversación y nada, me encanta que estén haciendo esto desde la carrera. Pienso que es un puente que están construyendo entre los estudiantes, futuros diseñadores y quienes fuimos estudiantes y hoy estamos haciendo diseño en distintos lugares, en distintos contextos. Y nada, los aliento a que lo sigan haciendo, a que se sumen más personas a acompañarte en este viaje Sí, que es enriquecedor para todos porque hay muchos graduados que están haciendo cosas súper interesantes en Misiones, en Buenos Aires, donde hay un grupo bastante grande también, bueno, en otras partes del mundo, y todos con los que con muchos estoy en conversación, son muy amigos, todos han hecho un camino distinto al mío y súper particular y eso tiene muchísimo que ver con lo que ellos son y lo que en definitiva ya eran en germen. En el momento del cursado de la carrera cuando nos conocimos y es maravilloso ver cómo se produce eso, ¿no? Esos procesos y pienso que nada, todo sirve para inspirar, ¿no? O sea, para inspirar a los estudiantes y para inspirar a los profesionales que también están nada, aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Nosotros aprendemos también mucho de lo que ustedes están haciendo en la carrera hoy, ver cómo han evolucionado los proyectos finales de tesis desde que nosotros nos recibimos hasta hoy es fantástico y creo que nada, sería genial poder generar otros espacios de conversación o inclusive de construcción que puedan nada, seguir nutriendo nuestro ecosistema. exacto. Así es. Bien. Gracias. Bueno, Darío, muchísimas gracias a vos.